Muy buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo y escuchando este nuevo podcast de Conexión Chipinque aquí en Montaña Digital. Yo soy Jimena, coordinadora de Cultura para la Sostenibilidad, y aquí tengo a Noemí Rodríguez, oficial de Educación de también Cultura para la Sostenibilidad. Y pues tenemos a tres grandes invitados que están aquí el día de hoy con nosotros. ¿Y cómo estás, Noemí, para empezar? Hola, pues espero que estén muy bien, donde quiera que nos estén escuchando, que disfruten oír nuestras voces. El día de hoy me siento muy feliz por los tres invitados que tenemos hoy. Entonces, todo lo que vamos a platicar les va a gustar bastante, pongan un montón de atención, espero que lo disfruten mucho. Además es un tema bien interesante que nos compete a todos en distintos aspectos de la vida, en distintas formas de ser y estar en el mundo. Creo que se van entrelazando y que termina siendo un tema bien importante a la hora de pues hacer sociedad, ¿no? Hacer comunidad, el ser seres sociales, ¿no? La inclusión. Entonces, hablando de inclusión, pues nos gustaría que se presentaran nuestros invitados, nuestra invitada, ustedes solitos. Entonces, ¿quién quiere empezar? Bueno, mi nombre es Jessica Llanes, soy de Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante ABP. Pues yo les agradezco mucho la oportunidad por darnos este espacio para compartir un poco de lo que hacemos y la manera en que se puede contribuir para la inclusión e integración de las personas a las que servimos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Monsiváis. Yo soy una persona sorda y soy cofundador y líder de inclusión e innovación dentro de la asociación Dilo Enseñas. Gracias también por la invitación a Chipinque y pues sí, lo importante es visibilizar este tema para hacer más ruido y que conozcan más lo que hacemos también. Súper. Y pues antes de empezar las preguntas serias, cuéntenos qué los ha llevado, ¿no? Independientemente del tema de la migración, de personas sordas, ¿qué los ha llevado a organizarse? ¿Por qué organizarse? Sí. Pues hablando un poquito de la experiencia de Casa Monarca, comenzó sus actividades antes de organizarse como tal, entregando comida en las vías del tren aquí en el área de Nuevo León a personas que al principio no sabían si eran migrantes o no, que veían en el tren, y luego ya se fue las personas que iban cooperando en eso. Una de nuestras colaboradoras es también fundadora, que ha estado desde el inicio, la señora Sofía Rangel, junto con el padre, el director Luis Eduardo Zavala. También comenzaron pues con estos pequeños pasitos de conocer el tema de migración, pero luego se dieron cuenta de que esta población pues tenía necesidades de muchos tipos. Ahí no nada más era pues la alimentación, sino el acceso a servicios básicos, y luego averiguando un poquito más pues los derechos que tenemos todas las personas, el acceso que ellos tenían, ellos y ellas tenían, pues se veía limitado y había muchos retos. Entonces, en esta creciente situación migratoria por la que ha pasado Nuevo León, que de ser nada más a lo mejor un estado de tránsito, también empezó a ser destino, una comunidad de acogida, también de origen, pues entonces surgió la necesidad de ir organizándonos, y así en el 2017 se formalizó como tal, y en un acta constitutiva, Casa Monarca Ayuda Humanitaria al Migrante ABP. Y de ahí en adelante ha ido paso a paso hacia la profesionalización, porque entendemos que la población a la que servimos, migrantes, desplazados, solicitantes de asilo, refugiados, pues necesitan un acompañamiento integral y holístico. Por eso tenemos un equipo legal de abogados, abogadas, también un equipo psicosocial que está conformado por trabajadores sociales, por psicólogos, psicóloga, y un equipo de ayuda humanitaria que trabaja en nuestro albergue, en el cual tienen su casa en Santa Catarina. Entonces, todo este caminito se ha formado, vimos la necesidad de iniciar una organización, porque es un como trabajo conjunto, muy holístico, más integral, para lograr pues esta atención a las personas a las que servimos. ¿Qué opinas, Gerardo?
Pues bueno, hablando un poquito más de Dilo Enseñas, primero quiero que conozcan un poquito más. Yo soy una persona sorda de nacimiento, ¿no? Entonces, en mi familia, todos los demás son personas oyentes, es decir, que pueden escuchar. Yo soy el único sordo de mi familia. Y en mi caso, mi familia no sabe señas. Entonces, yo cuando entré a la escuela, estaba en una escuela integrada, con niños oyentes, no había intérprete y tampoco podía leer los labios porque también pasaba que los maestros se volteaban durante las clases. Igualmente, aunque leer los labios no entendía bien lo que pasaba, ¿no? Y así fue durante mi niñez. Por las mañanas iba a una escuela regular y en las tardes iba a un CAM, donde recibía terapia de lenguaje, oralización y también repasaba las materias que aprendía en la mañana. Entonces iba a ambas escuelas. Pero aún no había nada de lengua de señas. Después entré en secundaria, igualmente integrada, en prepa y hasta universidad, que es la Universidad Tecnológica de Santa Catarina. Hasta ahí fue que aprendí lengua de señas mexicana o LSM. Y tenía compañeros sordos dentro de la escuela, estaban integrados con oyentes y ahí comencé a aprender. Yo tenía en ese entonces 18 años y a partir de ahí mi vida cambió porque pude ya mejorar diferentes cosas como el español, la lectura, la escritura. Y a mis 18 años, bueno, ya era muy tarde, hubiera sido mejor desde antes haberla aprendido. Y por eso pues, tuve problemas en mi caso en desarrollo del lenguaje, porque es importante que la lengua de señas desde chiquito se enseñe. Y eso ayuda a que una persona sorda pueda comunicarse mejor con su familia, en entornos médicos, con el psicólogo, en todos lados. Es importante primero que se aprenda la lengua de señas para que pueda también asimilar las cosas que suceden a su alrededor. Entonces, bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando entré a la universidad, a la UT, yo estaba muy contento, no importa que tuviera un rezago académico, pero yo tenía miedo porque en la graduación, antes de graduarme necesitaba ya empezar a tener prácticas laborales, ¿no? Entonces estaba preocupado porque aprendí muchas cosas muy tarde, bateaba algunas cosas en la escuela y la primera empresa en la que estuve, ahí fue donde conocí a mi socia, a Rocío Garza. Ahí fue donde la conocí. Entonces ella creía que yo era muy inteligente, me decía, wow, muy bien, tu currículum, estudiaste todo esto, y eso aparentaba, pero en el trabajo, al momento de estar en las actividades laborales, era muy difícil, ¿no? Era muy difícil para mí comprender, para ella enseñarme, entonces ella se las ingeniaba y buscaba ideas para poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, traía un pizarrón y todo el plan de trabajo lo hacía de forma visual para que yo pudiera entender. Y pues también platicábamos mucho ella y yo le explicaba mi historia de que nací siendo una persona sorda y demás para que ella conociera y comprendiera un poco más el tema. Y entonces le gustó, le interesó y así fue como ambos empezamos con Dilo Enseñas. Súper. No, pues muchas gracias por compartirnos cómo fue que se creó Dilo Enseñas, Gerardo. Y Gerardo actualmente es el cofundador y líder de inclusión e innovación en Dilo Enseñas. Y ahorita también nos acompaña por aquí Paolo Samuel Manzano Pérez, quien es líder de vinculación e impacto y quien nos está pues interpretando a Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos, Paolo. Él está acá atrás. Y bueno, pues ahora que conocemos como todo esto que los llevó a fundar, organizar una comunidad para apoyar a diversos aspectos o problemas sociales, nos gustaría pues saber qué enfoque le dan cada uno a la gente objetivo con la que trabaja, ¿no? Sé que Dilo Enseñas, por ejemplo, trabaja primeras infancias y qué es lo que a ustedes les gustaría lograr con todos estos proyectos que tienen, proyectos de educación, sé que tienen otras actividades que son como muy lúdicas, loterías, juegos y demás. Entonces sí nos gustaría que nos platiquen hacia dónde van o cuál es el objetivo con, por ejemplo, las primeras infancias y Casa Monarca, pues con las personas migrantes. Si quieres, ahora tú, Gerardo. Ok, bueno, el objetivo de Dilo Enseñas es facilitar, bueno, no solamente a niños, sino también a personas sordas, es facilitar la inclusión integral de las personas sordas. Son dentro de casa, en las escuelas, en el entorno laboral y allá afuera en la sociedad. Y hacemos diferentes cosas, por ejemplo, con los niños, claro, ¿no? Es enseñarles desde la primera infancia, pero también con las familias, trabajar con los padres de familia,
que aprendan un poquito más señas y que puedan también mejorar la comunicación dentro de casa. En el trabajo también, pues hay muchas empresas que no saben cómo quizá contratar a personas sordas o que no saben qué pueden hacer para ayudar. Entonces en Dillon Science también les capacitamos en esos temas, ¿no? Les damos recomendaciones. Y allá afuera también hay diferentes actividades que hacemos con ese fin. Bueno, en cuanto a Casa Monarca, tenemos como misión acoger, proteger, promover e integrar a las personas migrantes, desplazadas y refugiadas a las que servimos, además de defender sus derechos humanos. Como comentaba hace unos momentos, nosotros estamos integrados principalmente por 3 equipos, que es el de ayuda humanitaria, el de psicosocial y el de legal. Entonces, nosotros las personas que atendemos, que llegan tanto a la casa o que llegan también con otro proyecto que tenemos en asociación con ACNUR, que es el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, ahí se atiende principalmente a personas solicitantes de asilo y refugiados, mientras que en nuestra casa, el albergue, la mayoría de las personas que llegan son de tránsito. Son migrantes que buscan a lo mejor moverse hacia los Estados Unidos. Algunos deciden quedarse aquí en Nuevo León por las oportunidades que hay, pero dentro de nuestra misión pues está primero acogerlos. Yo creo que una de las primeras necesidades que tienen es que después del recorrido que se han aventado, que atraviesan pues muchos retos, muchas dificultades, es primero tener un lugar para descansar, atender las necesidades básicas de alimento, ropa, que puedan tener un lugar para bañarse, para tener sus servicios básicos de higiene. Y después de eso, pues también es protegerlos. Nuestra manera de protegerlos es también con un acompañamiento legal, que conozcan sus derechos, que la comunidad de acogida también conozca estos derechos, y tal vez por ahí vamos en el tema de la inclusión. Uno de nuestros verbos más importantes, y creo que es uno de los que se van aquí muy de la mano con la inclusión, es la integración. En el caso, por ejemplo, de las personas que son reconocidos como refugiados o solicitantes de asilo, ellos ya están aquí para quedarse, o sea, ellos tienen la intención de integrarse en el Estado, y por ello, pues tanto nuestro equipo de legal como de psicosocial da esos acompañamientos para que puedan tener derecho a la salud, el derecho a la educación, que los niños, niñas y adolescentes se vayan integrando a la escuela, que puedan tener una vivienda digna, que puedan llegar también a un trabajo digno. Entonces, en esto va encaminado la misión de Casa Monarca. Y oigan, a todo esto, ¿qué entienden por inclusión? Porque, bueno, cada uno tiene distintas perspectivas de inclusión, y sobre todo porque me imagino ahora escenarios como de un migrante con sordera, ¿no? O viceversa, ¿no? Sí, o todo mezclado, ¿no? Y cómo poco a poco se empieza a complicar más las cosas, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué entienden por inclusión? Ahorita tocaste el tema de integración, Gerardo tocó el tema de accesibilidad, ¿no? Entonces, no creo que fuiste tú, no me acuerdo ya ahorita. Pero, o sea, ¿qué entendemos por esto? Pues yo creo que la palabra inclusión puede ser muy amplio y cada uno le puede dar un significado diferente, no hay como tal uno solo, y a veces desde nuestras propias trincheras, ¿verdad? Dependiendo de con la población en la que trabajamos, podemos tener un significado un poco distinto de la inclusión. Por nuestra parte, nosotros vemos la inclusión como una adaptación de ambas partes, digo, también de las personas que llegan al Estado, pero también de la comunidad de acogida. No se trata nada más de que las personas que lleguen se adapten a nosotros, sino también nosotros adaptarnos y ser más accesibles para que ellos puedan integrarse a la comunidad. Entonces, este proceso de inclusión favorece la integración de las personas, porque ya van a ser parte de nuestra comunidad. Ellos y ellas vienen con sus propios valores, ideas, costumbres, pues vienen con sus ideas de la comunidad de origen, de donde se desarrollaron. Entonces no se desprenden de todo de su comunidad de origen, y cuando llegan aquí tampoco se adoptan del todo la comunidad de acogida. Es una combinación de ambos. A veces cuando yo trabajé en mi tema de tesis hace algunos años sobre el acceso que tienen las personas migrantes de tránsito a los servicios de salud, comenzaba con una cita que ahorita no la tengo tal cual exactamente, pero la voy a parafrasear un poco, y es que son las personas migrantes que ya tienen un sistema de salud en su comunidad de origen, hay ciertos umbrales a lo mejor del dolor o cómo entienden la salud, una concepción de la salud, y luego llegan a un lugar de destino
y tienen que aprender esta nueva concepción de salud, esta nueva concepción de los sistemas de salud existentes aquí. Entonces ahí empiezan las barreras para ese acceso. Entonces yo entiendo la inclusión como ese proceso que nos va a permitir adaptar ambas partes para lograr una integración en la comunidad. Qué bonita. Bueno, espero no desviarme de tema, pero para mí inclusión es sentirse como en casa, ¿no? Por ejemplo, yo siendo un niño, me acuerdo muy bien que fue muy difícil y no había inclusión en mi caso, porque la comunicación con mis papás, por ejemplo, con mis hermanos, pues debe ser amena, se debe poder lograr. Pero la vez pasada que estábamos sentados en familia, comiendo en una cena, y todos estaban hablando y yo no entendía, ¿no? Entonces me sentía excluido. Y eso era en mi familia. Igualmente en el trabajo, primero antes en la escuela, estaba en una escuela integrada y era el único sordo que iba con los demás oyentes y los maestros no sabían cómo ayudarme. Entonces yo siempre también lo que hacía era copiarme a mis compañeros, pero pues no. Yo pensaba a lo mejor que mis compañeros me iban a ayudar, pero no se pudo dar de esa forma. Entonces no había intérpretes y pues también siempre era una constante pérdida de información. Igualmente en la televisión tampoco había intérpretes, a veces no subtítulos, entonces muchas faltas de accesibilidad, falta de inclusión. De igual forma en el trabajo, por ejemplo, muchas personas pensaban que los sordos, que todos somos iguales, ¿no? Que aquí en una empresa si hay inclusión, entonces todos los sordos son iguales y pueden entrar. Pero llegaban y no. Era distinto porque cada persona sorda es distinta a la otra, ¿no? Hay algunas que no saben español, otras que sí, unas que saben leer los labios, otras que no. Hay niveles, cada una es distinta. Entonces, por eso es importante que se investigue antes. Wow, sí. Bueno, pues a mí me parece como muy bonito los dos, el significado que le dan a la inclusión, cómo la hemos vivido, y no solo se da por aspectos por tener algún tipo de discapacidad motriz o demás, hay muchos tipos de pues discriminación o exclusión social de la que quizás hemos sido víctimas por algún u otro motivo, ¿no? Por ser mujer, por estatus económico y demás. Entonces yo quisiera hacer énfasis en lo que menciona Gerardo, que sí, que ser incluido debería sentirse como estar en casa, en un lugar seguro, acogido, y algo que a mí siempre me hace como un montón de eco es entender que estar incluyendo a alguien o ser inclusivos es hacer que, aunque esas personas tengan un montón de diferencias, al final de cuentas todos somos iguales, tenemos el mismo valor como personas, y es muy grato saber aprovechar como estas diferencias a favor de la comunidad o de la sociedad para bien, y no viéndolas como un marcador para estar exentando gente y que solo te acoples en ciertos lugares o ciertos espacios, ¿no? Pues desde nuestra parte de Chipín, que les compartimos un poco de cómo fue o cómo nos conocimos y cómo estamos aquí, y justo surgió de una necesidad así, ¿no? Nosotros trabajando en escuelas con una comunidad de niños, tuvimos un alumno que era sordo, y el niño, justo como lo comenta Gerardo, pues no tienen como acceso a todas estas oportunidades. Incluso él no estaba tomando algún curso o taller acerca de la lengua de señas mexicanas, entonces no la dominaba, y lo que hacían en clases era colocar un montón de imágenes con el abecedario, algunas palabras así como muy compuestas como gracias, de nada, por favor, o baño y cositas así. Y los compañeros de esa aula ayudaban al niño a que pudiera comunicarse con los maestros, a pasarle los escritos de la materia y demás. Cuando nos tocó a nosotros exponer un tema, fue muy difícil porque, por ejemplo, nosotros llevábamos contenido que solo era de audio, ¿no? Teníamos que escuchar un cuento y pues obviamente no podíamos interpretarlo al niño porque no estábamos capacitados para esas circunstancias. Después tuvimos otro encuentro así, y en esta ocasión fueron niños que tenían autismo y Asperger, y pues también al momento de tener la experiencia fue todo muy abrupto porque no estábamos preparados, no teníamos como la notificación de que llegaban niños con autismo o Asperger.
Y la verdad es que por una parte yo dije de que sí, no me notificaron, pero también era nuestra responsabilidad estar preparados para recibir a cualquier grupo de personas, ¿no? Y ahí fue cuando nos hizo el clic y dije, no, bueno, esto no se va a repetir, o sea, no tiene por qué volver a pasar. Entonces, poco a poco hemos ido trabajando en tener como esta inclusión dentro del parque de todos los colaboradores, porque pues no en el día a día conversamos, por ejemplo, con una persona sorda o tenemos amigos y demás. Entonces la comunidad está como muy separada y alguna vez nos comentaron como que pues hay personas sordas y no nos damos cuenta porque no se van a acercar a nosotros ni nosotros nos acercamos. Entonces siempre está como esta brecha y es difícil compartir. Entonces podemos tener un montón de información, algo en común, y simplemente por no saber comunicarnos nos estamos perdiendo de un montón de oportunidades, ¿no? Y algo que mencionaban y era como el común denominador entre todos es que para empezar tener acceso a lo básico, o sea, lo que es un derecho, una obligación, la educación, el trabajo, oportunidades de salud, vivienda y demás, son complicados ya cuando nos encontramos en un grupo que está discriminado, vulnerado, menos espacio nos queda para estos temas recreativos, ¿no? Entonces, en Chipinque, pues, gran parte de nuestra labor es ofrecer espacios recreativos, de educación, donde todos podamos compartir, divertirnos y demás. Y yo me imagino, o ustedes nos podrán contar a mejor detalle, lo difícil que es encontrar espacios o sitios para la recreación, porque pues comprendo que en el día a día luchamos como por los derechos básicos y ya darle un espacio a estas actividades que son meramente pues lúdicas, de diversión o recreación, son complicadas. ¿Ustedes cómo viven al día a día estos espacios? Bueno, fíjense, primero, hace poquito nos invitaste a dar un curso en Chipinque, ¿no? Sí. A los trabajadores de Lo Enseñas. Y el primer día, bueno, yo antes ya había ido a Chipinque, pero fue la primera vez que iba acompañado del staff, del equipo de personas sordas. Entonces entramos y en la caseta nos sorprendió que un guardia sabía poquito señas y nos recibió. Entonces nos dio la bienvenida en lengua de señas y fue la primera vez en todos los años que tengo de ir que me sentí, pues se sintió bonito, ¿no? Como me sentí acogido, me sentí bienvenido, entonces eso nos gustó bastante. Y bueno, en Chipinque sí es importante porque hay personas que acuden al parque y a lo mejor no saben dónde encontrar las cosas o cuál es el camino. Entonces, para los sordos es importante que haya señalética porque son muy visuales, pero a veces pasa que los sordos tienen duda de a dónde ir o qué es eso de allá. O entonces queremos hacer preguntas, pero es difícil porque quizá no saben cómo respondernos. O bien los trabajadores o las personas en general que acuden, a lo mejor asumen que sabemos escribir como personas sordas, ¿no? Que todos somos iguales, pero no, es importante también que haya quizá señalética en el mapa o lugares marcados también para que puedan saber, no sé, dónde está el baño y diferentes cosas señaladas. Y también pues que puedan prepararse desde antes. Y bueno, hablando de mi experiencia en otros lugares, por ejemplo en museos, ¿no? Siempre hay exposiciones o hay cuadros o hay diferentes cosas y es muy difícil porque a veces yo voy solo o voy con amigos sordos. Nunca contrato a un intérprete para que me acompañe en museo, ¿no? Como, no, vamos también con mis amigos, más privado, y a veces vamos a museos, pero no hay pantallas o no hay cosas para ver como la historia que cuentan o la información. Entonces no siempre se ocupa un intérprete porque el intérprete va a decir lo mismo que la historia no cambia, ¿no? Es la misma. Entonces mejor que hagan adaptaciones como poner pantallas que puedan ayudarme a entender qué significa. Si en todos los mundos hubiera eso, estaría mejor, ¿no? Debería ser así. O por ejemplo en lugares públicos como Chipinque, también se puede hacer. Lo importante es que, por ejemplo, en lugares como Bienvenida o en diferentes lugares tengan también información más accesible. Ok. Como migrantes, ¿qué es lo que ven? Sí,
Yo creo que muchas veces cuando pensamos en inclusión o integración, es cierto que pensamos, no sé, en la integración laboral, casi que exclusivamente. Porque es cierto, es un derecho para todas las personas el trabajar. Es algo que aparte un trabajo digno nos permite como que el primer paso también para la integración, ¿no? Pero no debemos limitarnos nada más a esa visión de que con el trabajo ya estamos incluyendo, no hay que dar por sentado. Yo creo que no hay que dejar de lado nunca esta parte de recreación, de lucidez, para poder tener una verdadera integración con la comunidad. Hace poquito en un podcast también de Chipín que estaban hablando de lo común, de crear comunidad. Entonces, ¿cómo se crea eso de lo común o cómo hacemos que las personas que llegan se apropien de estos espacios si no se les da primero un acceso, si no se piensa en ellos y en ellas al momento de crear estos espacios y crearlos en conjunto? Entonces, creo que es muy importante esta parte de la recreación, de también considerar los temas de salud mental para la integración de las personas, para su inclusión. Por ejemplo, en el albergue, en Casa Monarca, hay un espacio. Nosotros somos ubicados como en un espacio muy alto y se alcanza a ver un poco de las montañas de Santa Catarina, a ver un poco del paisaje. Y eso las personas que se encuentran como residentes en la casa nos han manifestado que es un momento de tranquilidad, o sea, que ven los cerros, que ven la naturaleza, que sienten el aire, que a veces ven la lluvia o los paisajes y les hace sentir como parte de acogidos también. Entonces, eso ya va creando lo común dentro de nuestra casa. Y pues también compartirles que nosotros principalmente recibimos a familias y esto incluye a la niñez, niños, niñas y adolescentes. Y por ejemplo, en estas temporadas en que por tema vacacional pues no había escuela, también importante aclarar que para estar dentro de la casa es un requisito que los niños, niñas y adolescentes vayan a las escuelas que están en alrededor de la casa. Okay. Sí, eso es muy importante. Después del segundo día ya tienen que estar tercer día yendo los niños y niñas a las escuelas, porque eso es parte importante de su inclusión y de su formación. Pero pues en ese tiempo que no hubo escuela, vimos que los niños pues también se desesperan, ¿no? Tienen un espacio ahí en la casa, pues un poco reducido, porque todavía no tenemos, es un proyecto que tenemos también de tener un espacio para que los niños también puedan jugar, divertirse. Entonces tenemos muchas actividades, generalmente vienen voluntarios y voluntarias a realizar actividades con los niños, niñas y adolescentes, y es muy grato verlos pintando, verlos jugando, porque es parte de su desarrollo, es un derecho que como los niños y las niñas tienen para desarrollarse, no nada más el acceso a la educación, que es muy importante, pero también tener esos espacios de recreación, de ir a los parques, de poder conocer otros lugares. Digo, hay personas migrantes o refugiadas que ya llevan un tiempo aquí en Monterrey y a lo mejor no conocen Chipín, que no conocen los museos, no conocen Santa Lucía. Entonces es importante pues brindar estos accesos, ser más pues sí, accesibles para que ellos puedan y ellos sí puedan conocerlos, apropiarse de ellos, cuidarlos y sentirse parte de. Oigan, y ahorita pensando, ¿cuál ha sido, ya desde sus organizaciones, cuál ha sido la experiencia más dura que han tenido? Bueno, si quieren llorar también es válido llorar. Bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que años atrás, cuando empezamos con Dilo Enseñas, nosotros Dilo Enseñas empezó siendo una aplicación, un juego para aprender lengua de señas, y muchas personas les gustó, ¿no? Se enamoraron de la aplicación. Pero durante ese tiempo, más o menos 1 año, 2 años, nosotros nos veíamos limitados porque queríamos trabajar más para hacer las cosas gratis, pero pues también ocupamos ganar dinero, ¿no? Entonces hacíamos diferentes campañas para recibir donativos, para que las personas pudieran apoyar, y por suerte pues tuvimos la oportunidad de ir a Shark Tank, que descubrieron la página, nos mandaron un correo, nos invitaron y pudimos participar. Fue una sorpresa para nosotros. Yo no sabía qué era Shark Tank. Investigué y ya, es un programa de televisión donde apoyan a emprendedores. Entonces fuimos y
pues teníamos también miedo porque aún no preparábamos bien cómo vamos a presentar y lo enseñas, ¿no? Cuál era el objetivo y demás. Entonces, bueno, de todas formas fuimos y nos fue muy, muy bien. Y yo me acuerdo que ese día Rocío, mi compañera, estaba muy nerviosa. Yo también, pero yo le dije, ya, tranquila. Aquí venimos para ayudar a los niños sordos, ¿no? Entonces eso le ayudó a tranquilizarse y así pudimos entrar con el panel de jurados de Shark Tank y todo salió muy bien. Recibimos el apoyo. Y pues estábamos muy contentos, pero imagínate si no nos hubieran dado esa oportunidad, muchas empresas no conocían el trabajo que hacíamos o no sabían apoyar a sordos. ¿Cómo? No entiendo. A lo mejor veían a los sordos y decían, pues tú estás muy bien, no te falta nada, pero la discapacidad auditiva es una discapacidad invisible, ¿no? Hay problemas que no se ven. Por ejemplo, una silla de ruedas se ve. Claro. ¿No? Entonces a lo mejor pues entiendes que ocupan rampas y demás, pero para un sordo es diferente. Y bueno, después pasaron los años, después Shark Tank, y sí hemos batallado un poco también porque necesitamos siempre explicar a las personas más a profundidad los temas de la sordera. Entonces eso para que puedan convencer a las personas e ir tocando puertas e insistir, ¿no? Entonces seguimos trabajando en eso. Sí. Bueno, pues ya tuve unos minutos también para pensar la respuesta, porque la verdad es que sí enfrentamos situaciones difíciles en nuestro andar, en nuestra labor. Pero quisiera enfocarme un poco en el tema de discriminación y xenofobia. Yo creo que esa es la raíz de muchas de las situaciones pues complicadas por las que tanto atraviesa la organización, pero principalmente las personas a las que servimos. Y esta discriminación y xenofobia yo creo que las podemos ver en todos lados, lamentablemente, tanto en trabajos como en temas de educación, como en temas de acceso a la salud, tanto en instituciones privadas como lo pueden ser pues de parte de las autoridades o de gobierno. Está presente en nuestra comunidad, y eso también se puede ver en redes sociales. Cuando sale una noticia sobre temas de migración, basta con irse a los comentarios de Facebook para darnos cuenta de este sentimiento como nacionalista, individualista que tenemos, que viene también del desconocimiento. Al no comprender, no saber, o estar desinformados, porque no se nos inculca desde que estamos pequeñas, pues nacen estos sentimientos de rechazo hacia el otro, o lo contrario, o lo diverso, lo diferente. Entonces yo creo que eso es uno de los principales retos que enfrentamos, porque por ley o en lo escrito puede decir algo, pero ya en la práctica es diferente. Entonces, por eso también la importancia de otro de nuestros verbos, que es el promover, y también agradecemos este espacio, porque a través de espacios como este promovemos la integración de las personas a las que servimos, damos a conocer más información, sensibilizamos, y también por eso pues a todas las personas que nos escuchan, y ustedes en Chipinque, a ustedes en Dilo Enseñas, también los invitamos a que vayan a Casa Monarca, que lo conozcan. Todos los sábados a las 11 a.m. tenemos una inducción, que es el primer paso para poder colaborar en cualquier actividad de Casa Monarca, para hacer voluntariado, para hacer cualquier otro de visita o colaboración. Tienen que pasar por esta inducción que informa y sensibiliza a la población, que a fin de cuentas es una responsabilidad que tenemos como comunidad de acogida, ¿no? También estar informados y sensibilizados. Claro. Sí, claro, mucho parte de los estigmas sociales que se pueden tener, por ejemplo, en el caso de los migrantes, ¿no? Generalmente cuando lo mencionan, las personas piensan en que van a llegar y a lo mejor cometen un delito, o que no van a cuidar la ciudad, que tienen comportamientos, pues, que no están como permitidos dentro de nuestra comunidad, pero si bien esto puede ser muy, muy erróneo, ¿no? Incluso nosotros mismos, siendo parte de la comunidad, o siendo regiomontanos o demás, donde nos encontremos, no solemos ser como habitantes ejemplares. Entonces está muy erróneo que juzguemos a alguien solo porque viene de otro lugar y a lo mejor tiene culturas diferentes, y nosotros vayamos a criticar pues como su forma de pensar, de ser o vivir, ¿no? Y me pasa, pues bueno, con las personas que tienen, que son sordos, es complicado porque incluso lo digo a manera personal, o sea, como que
sí buscas estrategias o herramientas para poder acercarte, estar ahí, pero también es difícil dar el primer paso y estar ahí porque siempre tenemos esta barrera de, pero cómo me acerco, qué es lo correcto, cómo me debo dirigir. Entonces creo que por ambos lados está como el miedo a acercarnos o equivocarnos. Y si bien comenta Gerardo en esta sesión de lotería en el parque, se volteó todo porque entonces ahora la sesión la dirigían ellos y todo el personal o todos los colaboradores estábamos así como con el temor de chin, si no nos estamos dirigiendo bien o no lo vamos a entender y demás. Entonces yo quiero invitarlos como que a ir perdiendo el miedo, a abrirnos, a hablar, a acercarnos, a preguntar, si no sabemos algo, pues a averiguar, investigar. Por ejemplo, una herramienta muy buena para al menos poder comunicarnos algunas palabras o necesidades, después conocer el abecedario de la lengua de señas mexicana. Entonces ahí al menos ya puedes compartir algo, algunas palabras clave. Aquí nuestros compañeros dan talleres, entonces los invitamos de los niveles más básicos para poder tener como esta comunicación. También acercarnos a casas o refugios de personas que son migrantes para poder conocerlos y ir poco a poco quitándonos estos estigmas sociales, ¿no? Sí, claro, y es bien importante eso que dices, Noemí, de perder el miedo, ¿no? De perder también pues sí, sí, sobre todo el miedo, ¿no? Y el poder, ¿no? A acercarnos, ¿no? A las poblaciones, el poder acercarnos a lo otro, a lo diferente, es todo un reto, ¿no? Y más sobre todo en que estamos totalmente ensimismados, ¿no? En la rutina, en el cotidiano, ¿no? Y que algo distinto, pues, puede transformar o transfigurar todo, ¿no? Toda la realidad. Y justamente, ¿no? En ese sentido, ¿cómo visualizan, ¿no? un Nuevo León que sea inclusivo con los migrantes? ¿Cómo visualizan un Nuevo León que sea inclusivo con personas sordas? Pues yo creo que el primer paso es que nos rompamos esta primer barrera, nos acerquemos, conozcamos. Realmente la inclusión es muy amplia. Uh-huh. En el mismo caso de las personas en situación o en contexto de movilidad, como son las personas migrantes, desplazadas y refugiadas, también hay personas con necesidades específicas, cuidadores solos, personas con discapacidad, personas que han pasado por, que tienen alguna condición de salud mental. Entonces, es algo, la inclusión no se puede cerrar solamente a un tema. Es integral, es holístico. Entonces, estar abiertos a todo lo que podemos identificar como nosotros creemos diferente a nosotros, estar abiertos a toda la diversidad que tenemos como seres humanos y pensar en los espacios, cómo pueden ser más amigables o adaptarse a todas estas necesidades o características de los seres humanos, de las personas, para que puedan sentirse incluidas y aportar también. O sea, ellos y ellas tienen mucho que aportar, igual que nosotros tenemos que aportarles a ellos y a ellas. ¿Te ha tocado trabajar con personas sordas? En Casa Monarca, hasta el momento a mí no. Yo llevo 1 año en Casa Monarca, no dudo que a compañeros y compañeras mías sí les haya tocado, pero ahí también está un reto para nosotros, es también estar preparados para todas las personas que puedan venir. Hemos tenido, bueno, al menos a mí me ha tocado otro tipo de necesidades en específicas y muchas veces es también cómo nos preparamos para que para saber cómo atender esas necesidades, ¿no? Cómo darles el mejor servicio desde nuestras trincheras. Claro. Gerardo, ¿te ha tocado personas migrantes? En persona no, pero sí he visto videos, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, de personas migrantes o de personas sordas también, que hay otros países que se mueven aquí y tienen diferentes dificultades, ¿no? He visto que también dice que hay personas que no conocen lengua de señas, o también muchos piensan que algunos sordos vienen aquí a México y hablan lengua de señas mexicana, pero no, hablan lengua de señas de su país de origen. Claro. Entonces, eso también es diferente. Y también es importante que sepan eso,
pero pues también podemos con gusto colaborar, ¿no? Para explorar esas diferencias. Entonces me ha tocado también ayudar a algunas personas o explicarles. Es muy difícil también el tema de la migración y a veces por las barreras de idioma, las barreras de comunicación, pues la comunidad sorda es distinta con cada país, ¿no? Porque los sordos que viven allá saben su idioma, por ejemplo, no sé, la lengua es americana o la de otro país. Entonces pueden comunicarse con su comunidad y eso también es un reto. Entonces sí ha sido muy difícil todos esos temas. Sí. Y ahora que ya pues conocemos como todos estos retos a los que se enfrentan constantemente y hablando de espacios recreativos o espacios como Chipinque, ¿qué esperarían ustedes encontrar cuando llegan al parque? Hablando respectivamente pues de sus organizaciones, si un día nos visitan, ¿qué les daría gusto ver o qué creen que sería muy útil para que nuestra reserva sea un espacio inclusivo y accesible para todos? Pues bueno, a mí me gustaría, en Chipinque para mí lo más importante es que, no sé, si hay puntos importantes como con historia, con información, que pongan a lo mejor algo que les ayude a tener esa información. Por ejemplo, a veces pasa que en recorridos a personas se les da los como audífonos y pueden ir escuchando, pero para un sordo, pues a lo mejor que hay algo visual, como una tableta o como imágenes, a lo mejor, que en Chipinque existe eso también. Y también el tema de los mapas, que pueda haber más claridad en dónde están las cosas, en qué se hace en cada cosa, para que también no te pierdas de nada. O también, quizás si yo no quiero tener que acercarme a los empleados, tener que preguntar, pues que pueda yo solito resolverme las dudas. Yo creo que de espacios como lo es Chipinque, al menos en lo personal, pienso que el acercamiento también de la organización o de ese espacio hacia la población es importante, porque muchas veces las personas migrantes o refugiadas que habitan en Nuevo León muy apenas están familiarizándose con cómo moverse a ciertos lugares. Primero a lo mejor de la casa la vivienda que estén habitando hacia el trabajo o hacia la escuela, lo básico. Y aún así, si uno que a lo mejor ha vivido toda la vida en Nuevo León, pues batalla de repente con las rutas y los cambios que hay de las rutas de camiones y del metro, que ahora no se puede pagar con efectivo, que ahora es con tarjeta, y todos estos cambios pues es difícil. Entonces ahora un reto más para ir a un parque tal vez que queda alejado de nuestro hogar, de nuestra vivienda, pues es complicado. Entonces tal vez el compartir más información de cómo llegar, de cómo acercarse, sería un inicio, ¿no? De cómo vas a llegar a un lugar que no sabes que existe, a lo mejor. Y ahora que lo mencionas, Jessica, pues haces énfasis en un buen punto y que nos ayuda a darle continuidad a la siguiente pregunta. Y es que sí, ya ofrecimos como opciones, ya dijimos qué es lo que esperábamos, pero nosotros, ¿cómo podemos ser parte de ese cambio? ¿Cómo podemos ser herramientas para que todo esto suceda? Y no solo para llegar y encontrar un espacio habilitado, sino que para el espacio en el que lleguemos se forme esta comunidad, ¿no? Que todos podamos convivir, que si hay alguna actividad que se esté ejecutando en ese momento, pues puedan acceder todas las personas y poco a poco ir dando pues voz a estas necesidades. ¿Ustedes qué harían o cómo podrían ser agentes de cambio para estas necesidades? Yo creo que es muy importante seguir promoviendo la no discriminación, la sensibilización a la información. A lo mejor puede sonar como muy básico, pero es lo primero, es de donde parte todo. Porque puedes tener, como decía ahorita, muchas leyes, muchos protocolos o una manera de accionar, pero si la persona encargada a lo mejor es la autoridad o la persona que está dando el servicio, a lo mejor como organización, como parque o como museo, pues en las directrices si tienes, bueno, no se puede discriminar aquí, pero realmente estamos sensibilizando a las personas que forman parte de nuestra organización, que trabajan con nosotros, a nuestros colaboradores, voluntarios, voluntarias, incluso a quienes donan a Parque Chipinque o a los museos. Realmente estamos compartiendo esta información hacia ellos y ellas para ser más incluyentes. Yo creo que eso es primordial, ¿no? O sea, que todas las personas que estén en nuestro entorno de este espacio, pues estén sensibilizadas e informadas. ¿Qué opinas? Sí,
igual, coincido con eso. El tema de la capacitación es muy importante porque también, por ejemplo, como nosotros, como personas sordas, también el tema de la información o, no sé, a lo mejor si en el parque Chipinque hay animales y no se les puede dar comida, pues también que sepamos, ¿no? Que tengamos esa información. O el tema de los osos, como cuidar la distancia o correr, como todas cosas que podamos acceder a la información y no perdernos de nada. También no solamente en Chipinque, sino en todos los lugares hacia afuera. También, por ejemplo, el tema de las emergencias, ¿no? Si hay un incendio, ¿yo qué debo hacer? Por ejemplo. O por dónde la salida, si para allá o para el otro lado. Por ejemplo, también con los osos o si hay un deslave, un derrumbe. Por ejemplo, hace poquito con el huracán, ¿no? Que hubo problemas. Entonces, en esos casos, ¿qué hacer o cómo evacuar? ¿No? Todos los temas también aprender y conocer esa información para que como nosotros podamos también ser partícipes. Pues ha sido una experiencia bastante interesante este podcast. Muchas gracias también de antemano. Y ya para ir cerrando, ¿no? Un poquito el tema del podcast. Algunas últimas palabras, ¿con qué se quedan? ¿Qué nos recomiendan, ¿no? A quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo. ¿Qué les podemos decir en el tema de cómo ser inclusivos, cómo generar procesos de accesibilidad e integración y sobre todo cómo respetar lo otro, lo diferente? Ok, bueno, por ejemplo, dentro de la casa de las familias, como les mencionaba, muchas veces cuando un niño nace sordo, hay muchos problemas como hay un duelo o sienten como un malestar, pero después no saben qué hacer. Entonces en Dilo Enseñas podemos ayudarles en esa parte y el proyecto queremos hacer próximamente como un paquete que incluya materiales o diferentes cosas como listas para cursos y demás para que los papás puedan estar tranquilos y puedan poco a poco como preparándose para también tener un plan más estructurado de qué hacer. Y en Dilo Enseñas pues podemos también aportar con esa parte, ¿no? Para que en las familias, en las empresas, en todos lados hay inclusión. No importa si existe miedo, es normal, pero poco a poco ese miedo desaparece y lo importante es querer hacerlo y colaborar. Yo creo que también ver desde nuestra propia trinchera. Por ejemplo, si somos empleadores, pues saber que las personas refugiadas, que las personas migrantes tienen derecho al trabajo. Entonces, no cerrarles esas oportunidades, no cerrar esas oportunidades laborales que ellos y ellas puedan tener. Si somos a lo mejor madre, padre, tutor de la niñez, también empezar a hablarles acerca de la inclusión, hablarles acerca de la migración, que a lo mejor van a tener compañeros, compañeras que vengan de otros países, enseñarles que también es enriquecedor reconocer acerca de otros lugares, de otras culturas. Si estamos en una escuela trabajando, pues también informarnos como docentes de cuál es la mejor estrategia. Ahorita que mencionaban también barreras, nosotros en tema de migración vemos mucho también la barrera de idioma. Ahorita hay mucha población haitiana que llega a Nuevo León, que hablan criol y muy pocos hablan español o un poquito de español, y ahí también empiezan las barreras para la accesibilidad. Hemos escuchado de parte de algunas escuelas que empiezan a formar estrategias de manera del plantel de cómo integrar a esos niños y niñas que tienen con otro idioma y que vienen, sí, a lo mejor ya conocen algunas palabras en español. A mí me tocó hace poquito una experiencia en que recibimos a una familia haitiana y la única persona de la familia que hablaba un poquito más de español era el niño de 5 años. Entonces el niño actuaba ahí como traductor con su mamá y con sus hermanos, y fue difícil realmente un poco. Hay que ver de qué manera nosotros también estamos desde nuestro lugar de trabajo, desde los lugares que frecuentamos, ver de qué manera lo hacemos más accesible, ¿no? O sea, no todo tiene que ir enfocado, no limitarnos nada más a que venga de arriba de las autoridades, sino pues también en el día a día nosotros qué estamos haciendo. Sí, igual también me gustaría decir algo. Me faltó mencionar un poquito de Dilo Enseñas cuando empezamos. Bueno, como lo mencionaba, comenzamos en una aplicación para aprender lengua de señas,
para niños sordos, ¿no? Pero que todas las personas también pudieran jugar. Y igualmente también hacemos, por ejemplo, materiales, juegos como loterías, hacemos también tarjetas que tienen una foto y tienen una palabra y al revés tienen un QR donde se muestra un video. Hacemos diferentes también tipos de contenido y que ustedes pueden encontrar también en redes sociales, en Facebook, en Instagram y demás para aprender un poco de lengua de señas para todas las personas, ¿no? Y también pues damos cursos, capacitaciones presenciales o en línea para aprender lengua de señas y también en temas de inclusión laboral. Y pues también las loterías que hacemos, Dilo en Señas, que a Chipinque le tocó, que bueno, es un juego similar a la lotería mexicana, pero en silencio, todo en lengua de señas. Entonces tiene muchos beneficios para las personas oyentes porque se concientizan, sensibilizan, interactúan con personas sordas, porque el equipo que organizamos somos personas sordas, y también aprenden lengua de señas y pueden al mismo tiempo ganar premios y divertirse. Entonces las personas, en el estado de lotería somos personas sordas, y como sordos no tenemos ninguna barrera, ¿no? ¿Quién las tiene? Los oyentes que asisten. Pero nosotros, pues de alguna forma las ayudamos. Bastante padre esta lotería. Solamente eso, sí. Gracias. Sí, Bueno. bastante recomendable, jueguenla. O inviten a Dilo en Señas para que la jueguen y aprendan, ¿no? Sobre todo. Y pues, nuevamente, muchas gracias por este podcast, por este espacio. Y muchas gracias, Paulo, que estás por allá. Interpretando. Queremos cerrar, yo quisiera cerrar con esta idea de que lo otro, ¿no? Es una forma de entendernos, ¿no? Como seres humanos, porque al final de cuentas todos somos otros. Uh-huh. Y en ese sentido creo que la diversidad, ¿no? Humana es bien bonita cuando la identificamos y la tratamos de respetar, la tratamos de entender y la tratamos de integrar a nuestro modo de ser y estar en el mundo. Y eso es lo bonito, ¿no? Y creo que cualquier iniciativa es importante para poder empezar a formar camino desde donde estemos, ¿no? Desde el Parque Ecológico Chipinque, pues tenemos esta política de inclusión, ¿no? Tenemos inclusive un letrerito al principio en la entrada de todos, todes son bienvenidos. Entonces, en ese sentido sí buscamos estar trabajando, buscamos mejorar, ¿no? Y a la hora de mejorar, pues implica también el aprender un montón de cosas. Y pues algo que sí quisiera terminar este podcast es que pues migrar no es un delito, migrar es un derecho, y el Parque Ecológico Chipinque es un espacio segura para todos, para todes. Bueno, pues sí, como comenta Jimena, todos estos son derechos y tenemos acceso a ellos, o deberíamos de tener derecho a accesar a ellos. Y a mí me gustaría hacer como énfasis en que para que esto todo sea realidad o se lleve a cabo, es que tenemos que formar comunidad, formar alianzas, ser más unidos, y si alguno tiene la oportunidad de llevar a cabo una actividad y el otro tiene el espacio, como ha pasado con nosotros, pues hacer estas sinergias y hacer estas mancuernas nos ayuda pues a ir desarrollando estas habilidades pues socioemocionales entre todos y demás. Entonces siempre pues está abierta como la invitación a cualquier grupo de personas que quiera ir al parque, pueden contactarnos y proponernos alguna actividad, el espacio está ahí. Entonces, más con estos enfoques, pues siempre tenemos las puertas abiertas. Entonces ya ha pasado y esperamos poder tener colaboración con muchos más grupos, con Casa Monarca, que todavía no tenemos, pero próximamente va a estar ahí. Dilo en Señas, con quienes ya sí hemos tenido actividades de colaboración, y próximamente vamos a estar por ahí teniendo una lotería que va a estar abierta al público. Entonces, y próximamente Dilo en Señas con Casa Monarca. También próximamente, claro que sí. Ya ven, de que un podcast y terminamos
estamos colaborando. Entonces esto es lo bonito como de poder compartir en estos espacios y que todos podamos ir aportando algo desde nuestras trincheras, ya sea poco o mucho, y todo va a favorecer en que creemos estos espacios más accesibles o de diseño universal. Y pues bueno, esto es un reto, es algo que se va dando de manera gradual. No podemos de la noche a la mañana hacer un espacio completamente inclusivo o de diseño universal, porque conlleva muchas cosas. Y si bien aquí tenemos como 2 grupos, existen otros más que para cubrir necesidades está difícil, ¿no? Entonces estamos ya en el proceso, estamos en el camino. Entonces el apoyo entre organizaciones siempre favorece a que esta meta pues se lleve a cabo, ¿no? Pues sí, es todo un reto, es todo un camino que hay que llevar, construir juntos, juntas. Y pues muchas gracias por estarnos escuchando nuevamente en este podcast de Montaña Digital y Conexión Chipinque. Esto fue todo. Una vez más, yo soy Jimena, estuve aquí con Noemí, con Jessica, con Gerardo y con Paula. Y pues esto fue todo. Hasta la próxima. Montaña Digital. Chipinque, la montaña te llama.